En esta lección se describirán las partes principales de una presentación científica, seguidos de algunos consejos prácticos sobre cómo preparar y luego realizar una presentación en PowerPoint. Las partes principales de una presentación de investigación son muy similares a las partes principales de un artículo de investigación. El cuerpo de un artículo de investigación y de una presentación puede ser el mismo, pero la parte inicial y la final son algo diferentes. La parte inicial de una presentación suele consistir en una diapositiva con el título, una lista de los miembros del equipo, agradecimiento a otras personas que han apoyado la investigación y quizás un resumen de la charla. Este es opcional. A esto le sigue el cuerpo de la charla, cuyo bosquejo es idéntico al del artículo de investigación, pero con algunas diferencias de énfasis y detalle. La parte final de la presentación es totalmente diferente al del artículo de investigación. Los agradecimientos se han trasladado al comienzo y no hay referencias. Los interesados pueden consultar las referencias en el artículo. Se prepara una diapositiva final invitando a la audiencia a realizar preguntas. La diapositiva del título debe tener, por lo general, el mismo título que el artículo de investigación si el título del artículo de investigación es largo. Podría acortarse el título de la charla. Como se describe en la unidad de aprendizaje sobre redacción de artículos, el título debe ser conciso, sugerir la contribución de la investigación a la comunidad científica, destacar uno o dos puntos clave y alertar a la audiencia sobre lo que puede esperar. En la diapositiva del título, este puede superponerse a una fotografía de fondo que destaque un punto clave o prepare el escenario para la charla. Por ejemplo, si la charla trata de estrellas dobles, una fotografía o un dibujo artístico de una estrella doble puede servirle de fondo. A veces los miembros del equipo o autores del artículo aparecen en la diapositiva del título. Si no forman parte de la diapositiva del título, los miembros del equipo, los autores del artículo que se resume en la charla, deben figurar en la segunda diapositiva a menudo junto con sus instituciones. Como se menciona en la unidad de aprendizaje sobre la redacción del artículo, los miembros del equipo son todas las personas que han contribuido de forma significativa a un proyecto de investigación. El orden de los miembros del equipo en esta diapositiva debe ser el mismo que en el artículo, independientemente de quién haga la presentación. La afiliación de cada miembro del equipo o grupo de miembros del equipo debe figurar debajo de sus nombres. Puede tratarse de centros de enseñanzas, empresas, organismos públicos o entidades sin fines de lucro, y debe ser la misma que en el artículo. Los agradecimientos es mejor darlos al principio de la charla, no al final, como en el caso del artículo. Conviene dar las gracias a quienes contribuyeron al proyecto, pero no eran miembros del equipo propiamente dicho. Al igual que en el artículo, debe incluirse a todos los que revisaron el trabajo, así como a los asesores. Y lo que es más importante, debe reconocerse a cualquier persona u organización que haya proporcionado financiación, materiales o instalaciones. Los agradecimientos pueden expresarse verbalmente sin incluirlos en una diapositiva. También pueden figurar junto a los miembros del equipo, quizá en letra más pequeña, o incluso tener su propia diapositiva. Un resumen de la charla es una diapositiva opcional. La introducción suele ubicar la investigación que se presenta en un contexto histórico y teórico. Tenga en cuenta que, incluso más que para un artículo, el público puede no tener mucha experiencia en este campo, por lo que hay que sentar las bases. La introducción describe por qué se realizó este proyecto en concreto, qué importancia tiene, por qué debería interesarle al público. La introducción debe explicar a la audiencia cómo este proyecto de investigación contribuye al campo de estudio en cuestión. Debe haber referencias a trabajos anteriores que hayan sentado las bases para el presente estudio. La parte más importante de la introducción es la enumeración del objetivo u objetivos específicos de la investigación científica. La parte de la charla dedicada al equipo y los procedimientos suele constar de dos secciones distintas, quizá una diapositiva para cada una. En primer lugar, se debe describir brevemente el equipo utilizado en el proyecto. Esto incluye normalmente el telescopio, el ocular o la cámara utilizada para realizar las observaciones, así como el lugar y las fechas en que se realizaron las observaciones. Una fotografía del telescopio con sus instrumentos puede ser eficaz. También debe mencionarse el software o programa utilizado para controlar el telescopio, la cámara y reducir los datos. No es necesario dar muchos detalles sobre el equipo y el software o programa si el público está interesado en los detalles, puede leer el artículo. En segundo lugar, deben resumirse brevemente los métodos de recopilación, reducción y calibración de datos. De nuevo, si el público está interesado, puede leer los detalles en el artículo.
Al igual que ocurre con el artículo, la sección de resultados suele ser el segmento más breve de una charla científica. Puede resultar tentador empezar a interpretarse los resultados en esta sección de la charla, pero solo debe contener un resumen de las medidas en sí y quizá alguna mención a su exactitud y o precisión. Debe ser un resumen de muy alto nivel. Los detalles deben dejarse para el artículo. Por supuesto, no deben incluirse los datos crudos. Los resultados suelen incluir tablas, imágenes o curvas de luz. Al igual que en el artículo, el contenido de la sección de discusión de la charla depende totalmente de cuál era la pregunta de la investigación. La sección de discusión se centra en responder a la pregunta de investigación. Mientras que en el artículo la discusión suele ser la sección más técnica, la versión de la charla debe simplificarse considerablemente. Basta con señalar algunos puntos destacados. En la sección de discusión se pueden hacer comparaciones entre el presente estudio y observaciones anteriores. La última sección de la charla son las conclusiones del proyecto de investigación. Las conclusiones relacionan los resultados y la discusión con los objetivos expuestos en la introducción. Un aspecto vital en las conclusiones es evitar introducir información o razonamientos nuevos. Sin embargo, una excepción son las direcciones futuras y las preguntas de investigación. Estas posibles áreas de investigación deben ser específicas y no una afirmación general como esta estrella doble necesita más observaciones de seguimiento. La última diapositiva debe consultar a la audiencia si hay alguna pregunta. La diapositiva puede tener una fotografía de fondo que recuerde al público el tema principal de la investigación, quizá el mismo fondo utilizado para la diapositiva del título. Mejor aún sería un montaje de fotografías clave de la charla. Esto recordará a la audiencia los puntos claves de la charla y ayudará a dirigir sus preguntas a los temas pertinentes. Ahora que ya conocemos la estructura general de una charla científica que acompaña a un artículo, ¿cómo debe preparar y presentar la charla de un equipo? Hay 7 consideraciones. Cada una de ellas se tratará en detalle, pero he aquí un breve resumen. Los fundamentos básicos de preparación de charlas sientan las bases de una buena charla. Las buenas charlas utilizan gráficas y explicaciones verbales y evitan el uso de mucho texto. El diseño en las diapositivas de PowerPoint es sencillo y evita los adornos. Antes de la presentación, debe practicarla y asegurarse de que tiene copias de seguridad y que todo está listo. Ya está listo para hacer su presentación. Proceda con confianza. Nunca, jamás se pasa del tiempo asignado. Nunca. Por último, una vez terminada la charla, hay maneras buenas de manejar la sesión de preguntas y respuestas. Comience a preparar la charla lo más pronto posible. Preparar una buena presentación toma tiempo. Separe suficiente tiempo para que otras personas puedan revisar sus diapositivas. Lo normal es dedicar de 2 a 3 minutos a cada diapositiva. Para una charla de 20 minutos, considerar dejar 5 minutos para preguntas y respuestas. Por tanto, considere preparar entre 5 y 8 diapositivas para los 15 minutos restantes. No son muchas diapositivas. Sin embargo, cuando se trata de presentaciones, menos es más. Incluye solo la información más esencial. Su artículo cubre los detalles. Su audiencia incluirá personas que no están familiarizadas con su tema. No los abrume con jerga técnica ni acrónimos. Cuenta una historia. Todos los buenos artículos y charlas científicas tienen una trama. La mente humana está en sintonía con las tramas y la narrativa. 2 partes del cerebro del oyente están procesando la charla. Un canal se ocupa de lo visual y el otro de lo auditivo. Las palabras habladas con imágenes son mucho mejores que el texto. Lo mejor son las imágenes y los gráficos, aunque unas pocas viñetas de texto sencillo estará bien. Si hay texto, deben ser frases muy cortas en letra negrilla y después como viñetas breves. Nunca ponga mucho texto en las diapositivas. Normalmente texto oscuro sobre fondo claro. Revise la ortografía y la gramática. Las explicaciones verbales de imágenes o gráficas son mucho mejores que las explicaciones escritas. Minimice las distracciones. No incluya música ni efectos de sonido. Evite la diapositiva extravagantes, las transiciones extravagantes y las imágenes prediseñadas. Todas ellas distraen al oyente. Demasiados tipos de letras y colores confunden. Practica, practica y practica un poco más. Esta es la clave de una presentación bien hecha. Si puede, practique con las diferentes audiencias. Envíe su presentación al anfitrión con tiempo y llévese más de una copia de la presentación.
Coloque las copias en distintos lugares, por ejemplo, una en una memoria USB en su bolsillo y otra en el bolso. Es difícil hacer una presentación sin las diapositivas de un PowerPoint. El día de la presentación, compruebe la sala y el equipo audiovisual con suficiente antelación. Es su presentación, así que pida ayuda si la necesita y asegúrese de que todo esté listo y funcione. Lo mejor es que otra persona se encargue del equipo. Hable con ellos. Dele al moderador una breve biografía por escrito para que pueda presentarlo a usted o a su equipo. No hable demasiado rápido, hable más despacio. La velocidad normal de una presentación es de unas 100 palabras por minuto. Los presentadores inexpertos suelen hablar demasiado rápido. Respire hondo, relájese y hable más despacio. No lea la diapositiva de la pantalla o del ordenador. Hable directamente al público. Las notas pueden recordarle lo que quiere decir. Está bien hacer una pausa y mirar las notas entre diapositiva y diapositiva. Nunca lea el texto palabra por palabra de la diapositiva. No se exceda del tiempo asignado. Nunca. Es una falta de respeto hacia el público y el moderador sobrepasar el tiempo asignado. Sobrepasar el tiempo asignado sugiere que su charla es más importante que las demás. Deje tiempo para preguntas y respuestas. Le interesa lo que el público tiene que decir. Al final de la charla, cuando pase a la parte de preguntas y respuestas, repita y reformula según sea apropiado las preguntas del público. Usted tiene el micrófono y repitiendo la pregunta todos podrán escucharla. Replantear la pregunta también le da la oportunidad de reformularla para que sea más fácil de contestar. No se precipite en la respuesta. Puede pausar y reflexionar la pregunta para luego contestar. No tiene por qué responder a una pregunta que le distraiga, que sea larga o interminable o polémica y negativa. Puede decirle a la persona que la pregunta que lo hablará con ella después de la charla. Si no sabe la respuesta, puede decirlo y seguir adelante o simplemente sugerir que lo investigará. Evite las discusiones largas con un solo interlocutor. Esta es su presentación y usted lleva el control de la misma. En esta lección de aprendizaje se han descrito los principales segmentos de una presentación científica. La parte inicial de una charla suele consistir en una diapositiva con el título, una lista de los miembros del equipo, agradecimientos a otras personas que han apoyado la investigación y tal vez un bosquejo de la charla. Después de esto viene el cuerpo de la charla, cuyo bosquejo es idéntico al del artículo de investigación, pero con algunas diferencias de énfasis y detalle. La parte final de la charla es totalmente diferente al de un artículo. Los agradecimientos del artículo se han trasladado a la parte inicial de la charla. No hay referencias y una diapositiva final invita a la audiencia a realizar preguntas. ¿Cómo debe el equipo de investigación preparar y presentar una charla? Hay 7 consideraciones. Los fundamentos básicos de preparación de charlas sientan las bases de una buena charla. Las buenas charlas utilizan gráficas y explicaciones verbales y evitan tener mucho texto. Las buenas diapositivas de PowerPoint tienen un diseño sencillo y evitan los adornos. Antes de su presentación, debe practicar varias veces, asegurarse de que tienen las copias de seguridad en memoria USB y de que todo esté listo en la sala de conferencias. Ya está totalmente preparado, así que realice su presentación con confianza. Lo más importante que debe recordar es que nunca debe sobrepasar el tiempo asignado. Nunca. Por último, una vez terminada la charla, recuerde que hay buenas maneras de manejar una sesión de preguntas y respuestas.